Pueden tomar asiento, pueden ponerse cómodos, que el Señor les bendiga. Espero que estén viendo la gloria de Papá Dios en todo momento, y si no, es tiempo para confiar en Dios. Ustedes sabían que esta mañana estábamos en una reunión previa para organizar esta reunión, valga la redundancia. Y en esta, la persona que dirigía la reunión nos hablaba de lo milagroso que es Dios. ¿Sabían que el origen de todo lo existente en el universo es Dios? ¿Usted sabía eso? Todo lo que existe, el origen es Dios. Y el que lo sustenta, ¿quién es? Dios. Y el que controla y gobierna todo, absolutamente todo, es el Señor, ¿cierto? Es un milagro que usted haya sido concebido. Es un milagro que usted pueda caminar. Es un milagro que usted pueda aún comer. Es un milagro que usted pueda caminar. Recuerdo yo que hace unos años tuve una lesión practicando deporte, tuve una lesión del tendón de Aquiles, se me reventó, y yo anhelaba en ese año que fue de recuperación correr, salir a correr, hacer ejercicio, hacer algo, pero estar sentado con esa lesión fue complejo. También un tiempo tuve una dificultad en el estómago y no podía comer pan hojaldrado, no podía comer croissant con bocadillo y queso. ¿Quiénes les gusta el croissant con bocadillo y queso calientico que usted va pasando por la panadería y como que, uy, que hay pan caliente? Aquí venden pan. Entonces, todo lo que usted vive a diario, el caminar, el respirar, el permitir su existencia, es fruto de la misericordia y del poder absoluto y milagrosa de Papá Dios. Esta mañana Dios me regaló un mensaje para compartirlos con ustedes. Es un privilegio estar con usted y se llama Más allá de un milagro. Más allá de un milagro. Porque todos somos frutos de un milagro, ¿no? La concepción, el caminar, el vivir, el respirar, pero hay algo más allá de un milagro. ¿Listo? Entonces, definamos qué es un milagro. Un milagro es la intervención poderosa y absoluta del Señor en una circunstancia que usted y yo no tenemos control. Ejemplo, usted y yo tenemos el control de sostener el sol, la luna y las estrellas. No, es Dios, ¿cierto? Pero más allá de ese milagro hay algo más importante, hay algo más trascendental. Entonces, un milagro es la intervención poderosa del Señor en una circunstancia que se sale de sus manos, de su comprensión, y que tiene como propósito algo eterno y va más allá de cubrir una necesidad temporal. Vuelvo y lo explico. Un milagro es la intervención ¿de quién? En una circunstancia que usted y yo podemos controlar o que definitivamente no podemos controlar, que la controla únicamente el Señor. Pero ese milagro o esa situación a la que usted dice, yo necesito la intervención poderosa del Señor en esta situación económica, en esta situación en mi matrimonio, en esta situación con mis hijos, en una situación de salud. Cuando usted llega a ese punto, más allá de cubrir esa necesidad que usted tiene, hay algo eterno, hay algo más trascendental. El milagro es un medio, no es el fin de su vida. El propósito de su vida no es cubrir las necesidades suyas, sino que los milagros que Dios hace cubriendo sus necesidades es un medio para un fin más importante. ¿Listo? Los discípulos del Señor Jesús fueron testigos oculares de muchos milagros. Ustedes ven también personajes de la Biblia como Moisés, el profeta Elías, el profeta Eliseo, y ellos fueron testigos oculares de muchos milagros. Yo he sido testigo ocular de milagros más allá de lo que es natural para nosotros, como un milagro financiero, un milagro de una sanación de salud, un milagro de restauración de hogares por la presencia de Dios en el centro de ese hogar, donde los corazones de los hijos se volvieron a los padres y de los padres a los hijos, y hogares donde milagrosamente han sido restaurados, hogares de manera increíble,
digamos, esos hogares a la vista de cualquier persona, estos se van a separar. Pero cuando Dios interviene milagrosamente en esas familias que yo he visto con mis propios ojos, yo he sido testigo ocular de la gloria de Dios, uno dice, wow. Pero ese milagro tiene algo más allá. Yo quiero que pienses en eso. ¿Ustedes han visto la gloria de Dios? Alce la mano derecha el que han visto la gloria de Dios de manera contundente. Alce la mano izquierda los que buscan un milagro de parte de Papá Dios en alguna área. Listo, entonces este mensaje es para ti. Te venía comentando que los discípulos del Señor Jesús fueron testigos oculares de milagros como convertir el agua en vino. Pero el propósito de convertir el agua en vino era más allá de dar lo que era la bebida a los que estaban invitados en ese matrimonio, algo más allá. La sanidad de los enfermos, de los ciegos, de los leprosos, de los inválidos, más allá de sanar físicamente a estas personas, había algo más importante. O cuando el Señor Jesús, por medio de sus discípulos, en 2 ocasiones hubo la multiplicación de los peces y de los panes y alimentaron a más de 5,000. Más allá de cubrir la necesidad de alimentación de esas personas, hay algo más allá. Aunque yo he visto una época que con lo de la lesión del tendón de Aquiles, no había para el mercado porque la EPS y la ARL me están cubriendo el 60% del salario y yo percibía comisiones entonces, pero en esa época solo era el 60% y no alcanzaba para muchas cosas, pero Dios enviaba personas, no cuervos, pues eran hermanos que se vestían de negro pero no eran cuervos, pero bueno, fueron utilizados de manera milagrosa para llevar el sustento en el momento exacto, en el minuto exacto, lo que necesitábamos arroz, garbancito, frijolito. Tratamos de hacer el esfuerzo para que el garbanzo con callo, delicioso, pero vimos la gloria de Dios. Pero más allá de que el Señor nos dé los garbanzos, los frijoles, hay algo más importante que el cubrir tu propia necesidad. Moisés vio la gloria de Dios de manera milagrosa al momento que Dios envió las 10 plagas para traer libertad al pueblo de Israel, pero más allá de traer la libertad, ¿qué más podría haber de propósito en este milagro? ¿Será que el Señor quería mostrarse como único Dios y poderoso y absoluto ante Egipto? Piensa en ello. Cuando Dios abrió el mar rojo en un momento importante, hablaba yo con mi esposa, estamos pasando por una decisión importante a nivel financiero y ella me decía, pues como que Dios siempre llega hasta el punto donde uno llega al extremo o al inicio del mar rojo y uno tiene que esperar la gloria de Dios. El maná, Dios envió el maná cuando el pueblo tuvo hambre, Dios envió el agua cuando el pueblo tuvo sed. Entonces, ¿cuál es el propósito más allá de los milagros? Elías, el profeta Elías, cuando estaba, digamos, en contra de los sacerdotes de Baal, más de 400 sacerdotes fueron vencidos de manera milagrosa, porque el Señor envió en el altar de Elías el fuego en el monte Carmelo de manera milagrosa. Elías vio la gloria de Dios, un milagro. Elías también fue alimentado por cuervos, ¿sí sabían? Él tenía hambre, él estaba en un momento emocional, yukis, como se dice coloquialmente, estaba mal y Dios envió cuervos, vio la gloria de Dios. Elías también vio cómo se multiplicaba la harina, el aceite y cómo fue resucitado su hijo, la viuda de Sarepta. Ellos vieron la gloria de Dios de manera contundente. Pero ¿sabías que tus necesidades son una oportunidad para ver la gloria de Dios por medio de un milagro? Pero vuelvo e insisto, ese milagro no es el fin, es un medio para algo más importante. ¿Tú crees que Dios tiene planes importantes con tu vida? Pues déjame decirte que Dios puede hacer milagros en tu vida, pero más allá de cubrir esa necesidad, Él tiene algo importante para ti.
Te lo quiero ilustrar con la pesca milagrosa. Esto lo vamos a ver en dos escenas, en el llamamiento de los discípulos, principalmente Pedro, y en la restauración de los discípulos, enfocado también en Pedro. Vamos a leer dos porciones de la Biblia que vamos a encontrar en Lucas capítulo 5, versículo 1, y también en Juan capítulo 21, versículo 1. Pero antes de que busques conmigo, te pongo en contexto del primer verso de Lucas capítulo 5. El Señor Jesús había ayunado, inició su ministerio ya formal aquí en la tierra, y él empezó a reclutar y hacer el llamado a los discípulos. Cuando el Señor Jesús llegó a un lugar, llamó a Pedro, a su hermano y otros discípulos que estaban con él, y en ese momento el contexto es el llamamiento de los discípulos. En la de Juan capítulo 21 ya no es el llamamiento, sino es la restauración, porque el Señor Jesús ya había sido crucificado. Los discípulos ya habían visto milagros absolutos por parte del Señor Jesús, y la tercera vez en las que el Señor Jesús se aparecía, la tercera vez en que se apareció después de muerto, es decir, cuando resucitó, la tercera vez que se apareció a sus discípulos fue en el capítulo que vamos a ver, y en ese momento tenía como como intención restaurar a sus discípulos. ¿Listo? Entonces, dicho esto, vamos a Lucas capítulo 5 para que lo leamos todos y podamos comprender y podamos aprender que más allá de un milagro hay algo mucho más importante. Aunque Dios se encarga de los milagros, ¿no? Y nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar y siempre va a obrar milagrosamente porque Él es poderoso. ¿Cuánto lo creen? Amén. Listo. ¿Están conmigo? ¿Quieren ver un milagro del Señor? Listo. Mira a la persona que está al lado suyo y dígale: tú eres un milagro de papá Dios. Y la otra persona le dice, si es la esposa le dice gracias. ¿Listo? Entonces, bueno, en Lucas capítulo 5 dice, aconteció, ¿sí están conmigo? ¿Lo tienen acá? Listo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, ya habían terminado su jornada de trabajo. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Pero respondiendo Simón, él le dijo: maestro, ya trabajamos. Ahí dice así: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, si tú lo dices, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los socios, porque, bueno, ahorita les explico, a los compañeros que estaban en la otra barca, les hicieron señas para que viniesen a ayudarles, y ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Fue un gran milagro. Viendo esto, Simón Pedro cayó sobre sus rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de pesca de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Listo? Entonces aquí presenciamos un gran milagro, ¿cierto? Entonces Pedro y sus socios, porque para esa época ellos tenían que tener una licencia de pesca para poder, valga la redundancia, pescar.
Y normalmente los peces como que entran en un estado de adormecimiento y el mejor horario para pescar es en la noche. Entonces, ellos hicieron la inversión de la licencia, ellos hicieron la inversión, veámoslo así, de las dos barcas y se asoció Pedro, Andrés su hermano y Juan, el discípulo amado, y Jacob o Santiago, los hijos de Zebedeo. Entonces montaron una sociedad y dijeron, bueno, vamos a pescar porque tenemos que recuperar lo que invertimos, necesitamos el retorno de inversión. Y ellos pescaron toda la noche, en el horario que era, en el lugar que era, pero ¿cómo les fue? No pescaron nada. Y entonces el Señor Jesús le ruega y le dice muy prudentemente, no de manera impositiva, déjame subir, te ruego me dejes subir a la barca. Y desde ahí él empezó a predicar el evangelio a la comunidad que lo agolpaba. Entonces, el Señor tiene el poder de hacer milagros como los que alcanzamos a leer y como los que usted ha evidenciado en su vida. Pero más allá, vuelvo e insisto, de un milagro hay algo más importante. Pero yo te puedo compartir hoy 3 claves de la pesca milagrosa para un milagro. ¿Quiénes están buscando un milagro del Señor? Listo, muy bien. Entonces, en Lucas 5:3 dice, y estando en una de aquellas barcas y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco de la tierra y sentándose enseñaba desde la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro, echar vuestras redes para pescar. Primera clave para un milagro en tu vida. Esa primera clave es escuche. El Señor le dijo, le rogó, aparta la barca un poco de aquí, y sentándose enseñaba desde la barca. A mí me pareció tremendo ese púlpito que el Señor Jesús utilizó para seguir pregonando y compartiendo el evangelio, pero ¿por qué no lo hizo desde otro lugar? Piense conmigo en eso. ¿Por qué Él no le siguió hablando a la multitud en otro lugar? ¿Por qué en una barca donde estaba Pedro, Andrés y por ahí cerquita estaba Jacob y Juan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted por qué cree? Piense conmigo. Y la respuesta, pues la primera clave es escuchar, ¿no? Es porque el Señor Jesús le está diciendo, escúchame. Él, digamos, había una necesidad de un milagro porque había una inversión, ¿no? Y Pedro necesitaba pescar porque primero para vivir, para la sociedad y todo eso, pero también para llevar alimento a su casa. Pero el Señor Jesús no predicó desde otro lugar porque Él está diciendo, apártate del ruido externo de tu necesidad y escúchame. Apártate, saca un tiempo para mí y escúchame. Escúchame con atención, no escuches los ruidos alrededor de la necesidad. Yo me imagino a Pedro y los socios de su negocio, bueno, no pescamos nada, hay que pagar el crédito de estas barcas, invertimos en la licencia, pero no veo un retorno de inversión. Recordemos que el Señor siempre hace un milagro hasta el momento, hasta el punto contundente, hasta el momento en que usted realmente, o sea, Dios envía los zapatos tal cual a la medida que usted, si usted calza 40, le envía los zapatos talla 40 en el momento que usted necesita. Entonces yo me imagino a los discípulos ahí escuchando más el ruido de su necesidad que prestando atención. Entonces el Señor Jesús se había subido, o sea, el Dios Todopoderoso se había subido a la barca ¿de quién? De Pedro y sus socios. Ellos escucharon lo que Él estaba hablando. El Señor Jesús estaba hablando del reino, ¿cierto? Entonces esa primera clave para ver un milagro es escuchar atentamente al Señor. Y dentro de ese mismo punto de escuchar es importante que tú sigas la instrucción. En ambos capítulos que les relacioné en un principio, el Señor, después de que ellos no pescaron nada, a Pedro le dijo, boga mar adentro, echa tus redes a pescar. Normalmente antes de un milagro Dios te dice, escúchame. Y cuando Él te dice, escúchame,
por lo general te da una instrucción, ¿cierto? El escucharme es: no seas sabio en tu propia opinión, escúchame y sigue las instrucciones, porque cuando tú tienes en cuenta mis instrucciones va a haber una intervención divina de parte mía. Entonces, la instrucción en la escena donde los discípulos están siendo llamados es: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. En la escena donde ellos se son restaurados, el Señor les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver que siempre antes de un milagro, el Señor siempre da una instrucción. Normalmente cuando tú tienes una necesidad a nivel financiero, económico, salud, familiar, normalmente tú quieres actuar en tu propia sabiduría. Esa es como la naturaleza. No necesito de Dios, puedo hacer las cosas por mi propia, con mi propio racionamiento. Siempre lo he hecho así. Perfectamente Pedro le hubiera podido decir eso al Señor: yo soy especialista profesional en pesca, además invertí porque yo tengo visión y yo sé que la pesca es el negocio del futuro, digamos a manera de ejemplo, ¿no? Pero lo chévere y el por qué se dio un milagro es porque ellos escucharon y siguieron la instrucción. Entonces, ¿cuál es la primera clave para ver un milagro del Señor? Escuchar. Cójase la oreja así y acarícisela. Dígale: vamos a escuchar al Señor y vamos a escuchar la instrucción de Papá Dios. Segunda clave para ver un milagro contundente en tu vida. En Lucas 5:4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Y ese segundo punto es: sigue trabajando. Dios hace milagros con los que se mueven. Dios no hace milagros con los que se quedan quejándose y cruzados de brazos. Ejemplo: si yo en lo personal trabajo híbrido, remoto, nadie me vigila, yo tengo toda la oportunidad de dejar de trabajar una semana, pero tengo un Dios que me ve y además tengo una necesidad de hacer un pago grandísimo y yo no me puedo quedar quieto, porque eso sería una barrera para que haya una intervención contundente y poderosa de Papá Dios. Entonces, en momentos, no sé, de prueba económica, administre bien aquellos gastos hormiga. Hablan de su espiritualidad también. Si usted administra bien sus recursos, está hablando de que usted es un buen mayordomo que quiere adorar al Señor. Si usted tiene una necesidad de intervención en sus finanzas, sea fiel en lo poco y Dios en lo mucho lo pondrá. Les doy un ejemplo. Yo caminaba un tiempo, de un tiempo, Dios es sabio para orar. Un tiempo Dios me bendijo a nivel económico mucho y llegan momentos de desierto como que uno, pero entonces en los tiempos de prosperidad yo iba caminando y veía una moneda de 50 y yo decía: no, 50 pesos, además eso está cochino, además por ahí de pronto orines de un perrito, no, y pasaba. Después veía la de 200, no. Y una vez me vi un billete de 2000 y como que, bueno, pues ese de pronto, porque pues es un billete. Y mi esposa, muy sabia, o sea, Dios ministró mi corazón de manera increíble con lo que empezó a hacer mi esposa, porque ella veía una moneda de 50, la recogía y me miraba. Aunque cuando a mí me pasa lo de las monedas de 50, yo sentía como que esto está mal, pero yo seguía derecho porque pues yo como ganaba mucho, entonces orgullo y autosuficiencia, y eso es una barrera para. Pero mi esposa recogía la moneda de 50, después empezó a recoger una de 100. En serio, no les estoy digamos diciendo mentiras, pero eso fue increíble. Después una de 200, después una de 500, después me conté y me decía: hoy me encontré una de 1000. Y yo: ¿en serio? Después empezó a encontrarse billetes. Y cuando yo empecé a orar por un milagro financiero, porque tengo que pagar mucha plata de aquí a junio, Dios me decía: trabaje, siga trabajando,
sea fiel en lo poco y yo en lo mucho me manifestaré. Yo soy el que haga un milagro, confía en mí, pero sea fiel en lo poco, siga trabajando, administre bien lo que usted tiene. Yo iba a dar una ofrenda, los pastores me dijeron, venga, venga, pero usted ya terminó de pagar la casa. Y yo, no, señor. Entonces usted no puede dar de lo que usted no tiene, usted tiene que dar de lo que tiene. Si no ha pagado la casa, pague su casa y ahí sí de la ofrenda. Y empezó Dios a tratar mi corazón. Empecé yo a tener muchos gastos hormiga, es decir que el domingo entonces aparte que almorzábamos afuera porque pues uno ganaba res, entonces empecé a comprar cosas innecesarias, en ropa, en comidas, en postres, etcétera, etcétera. Y también pasó lo de los 50 y mi esposa fue fiel y ella me decía, pues yo estoy en el principio, no sé usted, pero yo soy fiel, esos 50 Dios me los envió y estos son para mí. Y no me gastó nada con esos 50, pero pues son de ella, pero bueno, el principio es importante, ¿no? Otro ejemplo que podemos ver de ser fiel, si usted tiene un problema de salud, es, por lo menos cuando yo sufrí el estómago, empecé juicioso a hacer una dieta rigurosa. Nosotros somos templo de la presencia de Dios y el cuerpo también implica, o la adoración a Dios, cuidando su cuerpo, implica cuidarlo, alimentarse bien, hacer ejercicio, dormir bien. Entonces yo empecé a dormir sano. De hecho, Dios hizo un milagro tremendo en la espalda de un familiar. O sea, le sanó como una vaina de desviación de la columna. Y eso fue tremendo. Pero él no cambió de hábitos y se le volvió a torcer. Entonces duré 4 años con una dieta estricta y cuando me di que ya estaba sano, pizza, empanada, chicharrón, croissant con bocadillo y arequipe, y otro croissant con arequipe, así estuviera viejo, a mí me encantaba, yo lo metía en el horno allá y volví otra vez atrás en el cuidado de mi cuerpo y casi que me vuelvo otra vez a enfermar, se me inflamó el colon. Y es eso, o sea, si Dios te tiene en una situación de salud, sé fiel en lo poco, cuídate, tranquilo, Dios tiene el control. Si es algo muy grave, cuídate, o sea, el hecho que estés enfermo no quiere decir que no tengas que cuidarte. Dios va enseñando qué es lo que tienes que comer, qué hábitos tienes que, por lo menos yo ya no puedo comer arroz por toda la vida por el gluten, entonces pues ya pues simplemente no como arroz y ya, tengo que ser fiel en lo poco, ¿listo? Entonces Dios no hace milagros en las personas que se quedan quietos, en las personas que se quejan, en las personas que no administran bien su dinero, en las personas que no procuran arreglar su relación matrimonial, sino que se sientan en el orgullo. Dios se mueve en los que hacen algo. ¿Sí estamos de acuerdo? Listo, entonces Dios se mueve en los que trabajan. Y en Lucas 5, dentro del punto de sigue trabajando, trabaja pero sin excusas. En Lucas 5:5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Entonces, cuando tú tengas una necesidad, un milagro, simplemente no generes excusas, mantente fiel al Señor y no saques excusas, simplemente haz lo que Dios te mande y punto. Yo les puedo dar testimonio de que aplicando esto Dios se ha manifestado de manera contundente. ¿Listo? Entonces llevamos 2 puntos. Escucha, sigue trabajando. El tercer punto es confía. En Lucas 5:5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces, en este punto de confía en lo que Él te diga, confía en su poder. Dios se manifiesta en el momento exacto. Por lo menos en ese pago que yo tengo que hacer de la casa, que es harta plata, Dios me dijo, vamos a esperar hasta el final. Yo, bueno, listo, aquí yo confío en ti. En los años anteriores, mientras abonaba plata a la casa, siempre pasaba lo mismo, empezaba el año sin ningún negocio, sin plata, y siempre Dios se manifestaba en el momento exacto. Aunque yo le decía, Señor, la verdad, yo soy muy inquieto en las finanzas, me gusta invertir, yo tuve varios negocios, pero Dios me dijo, quédese de empleado nada más. Y yo, Señor, pero es que yo quiero ser empresario. Entonces yo tenía varios ingresos
y este año me dio como una crisis. Yo, Señor, yo estoy cansado, suena feo, yo estoy cansado de hacer las cosas como tú lo mandas, yo quisiera hacer las cosas como yo quisiera. De hecho, el Señor Jesús le dijo, pasa de mí esta copa, o sea, pero no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Entonces yo le decía al Señor, pues la verdad yo estoy cansado de confiar en ti, a pesar de que he visto tu gloria, me cuesta todavía. Entonces yo oraba, 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 hasta que llegó el momento en que Dios me habló con esta porción. Y yo le decía, bueno, Señor, tú hablas a través de pensamientos, de circunstancias, de personas, pero cuando ya Dios lo dice en su palabra, ya es algo contundente y no es, o sea, con eso no se juega. O sea, ya, porque una vez se confunde y uno dice, ¿será que este pensamiento viene de parte de Dios? Pero cuando Él dice en su palabra, confía en mí, qué toca hacer? Confiar y punto. Entonces, Él se va a manifestar en el momento exacto. Confía que el Señor enviará lo que tú necesitas. Si quiere, mírese los zapatos. ¿Quién tiene zapatos que les quedan grandes? Yo me acuerdo que mi mamá me compraba tallas porque yo supuestamente estaba creciendo y me compraba tallas grandes. Y yo llegaba con tremendos esquís allá al colegio y los chinos son sin misericordia. Y no, eso se... Pero Él te da los zapatos exactos, los que tú necesitas, los color blanco, suela de goma. Él te va a dar el milagro en el momento que era. Hay una partecita donde dice la red se rasgaba y el barco se hundía. Él es tan exacto en el milagro que va a darte a ti que ni la barca se hundió ni la red se rompió. ¿Sí me explico? Entonces, Él te va a dar el milagro que te corresponde en cualquiera de las necesidades. Simplemente tú tienes que orar y creer que Él lo puede hacer. Porque ¿ustedes creen que Dios sea un Dios mentiroso? ¿Él es un Dios de papel? No, Él es un Dios verdadero. Él es un Dios que se manifiesta. Y yo creo que aquí hay muchos que pueden dar testimonio de eso, ¿cierto? Entonces, cuando Pedro y los discípulos permitieron que el Señor se subiera a la barca, pasó lo de la pesca milagrosa, pero también en la barca el Señor Jesús calmó la tempestad. Cuando estaba el Señor en la barca, también Pedro caminó en el agua. Entonces, si tú permites que Dios, el Señor Jesús, entre en tu barca para escucharle, para seguir trabajando, para confiar en Él, Dios se va a encargar de lo imposible mientras tú haces lo que te corresponde, que es lo posible. Amén. Listo. Entonces, con un milagro Dios te está diciendo, hey, soy Dios y sigo interesado en ti y me siguen preocupando tus necesidades. Amén. Pero el milagro, como les decía en un principio, no es lo más importante, es un medio para un fin trascendental. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dios, con sabiduría y amor, se manifiesta en un milagro. Uno, para llamar tu atención. Miremoslo en Lucas 5:8, donde el Señor dice lo siguiente. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Dios diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En la segunda escena, donde el Señor Jesús está restaurando a los discípulos, pasa algo similar después del milagro. Entonces, en Juan 21:7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, porque no le conocían. O sea, era la tercera vez que Él se aparecía, pero no le conocían. Tal vez porque tenía alguna vestimenta diferente o su cuerpo estaba glorificado, entonces no lo conocían. Entonces el discípulo amado le dijo, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Entonces, más allá de un milagro, Él quiere llamar tu atención para que tú veas que estás con Dios. O sea, Pedro se puso de rodillas, le dijo, aléjate de mí, porque entendió que Jesús era ¿quién? Dios, el Dios poderoso que hizo todo con la palabra de su poder, el que sostiene todo, el que gobierna todo, el que controla todo. Se le manifestó a Pedro. ¿Por medio de qué? De un milagro para llamar la atención.
Pedro, mientras estuvo en su profesión como pescador sin Dios, fracasó. Pero cuando permitió que Dios tomara el control, tuvo éxito, ¿cierto? Entonces, el primer punto de por qué, más allá de un milagro, Dios quiere llamar la atención para decirte: hey amigo, hijo mío, estoy contigo. Yo tengo el control, yo soy el dueño del oro y de la plata, yo soy el sanador, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo todo lo puedo, todo lo sé y en todas partes estoy. Él es tan grande y tan misericordioso que Él tiene contados tus cabellos, no se cae ninguno de tus cabellos si no es la voluntad de Él. Por lo tanto, tranquilo, estoy aquí. Él estaba llamando la atención de los discípulos y hoy también te dice: listo, tranquilo, yo hago lo imposible, yo hago el milagro. Yo hago el milagro, yo me encargo de eso porque esa es mi naturaleza, yo tengo el poder para hacer eso. Mientras, pon la mirada en mí, pon la atención. Pedro se arrodilló y Pedro se lanzó al mar para ir a buscar a su Señor. Segundo, que seas su discípulo. Y el Señor está diciendo: sígueme. Yo llamo tu atención para que me sigas. Y en Lucas 5:11 dice: cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El pueblo de Israel recibió de parte de Dios muchos milagros, pero fue un pueblo de dura cerviz. Los 10 leprosos fueron sanados, pero solo uno le siguió. Los 5,000 hombres que describe la Biblia al momento de la multiplicación de los panes y los peces, muy pocos voltearon su mirada para preguntarle: hey Señor, yo quiero seguirte más allá del pan y del pez. Entonces, el Señor hace milagros para que tú le sigas, para que tú pongas la mirada en Él, para que tú busques su rostro más no su mano. Su mano es milagrosa, su rostro ama, su rostro instruye, su rostro corrige, su palabra corrige, su rostro. ¿Sí me explico? Entonces, lo segundo que Él hace después de un milagro es decirte: ponme atención, sígueme. Lo tercero, para restaurar tu vida. Y al momento de la restauración de los discípulos, el Señor Jesús, no lo leo por tiempo, el Señor Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Le dice 3 veces hasta que Pedro le dice: pues Señor, tú todo lo sabes, y se entristeció. Pero finalmente Pedro, al momento que murió, no traicionó nuevamente al Señor Jesús. Pedro murió como valiente, no lo negó. Pero Pedro, al momento que fue restaurado por parte del Señor, pero ustedes leen esta porción en Lucas 21:15, donde habla de la escena que les comento, donde el Señor Jesús, después de que había preparado la cena, o sea, ellos se bajaron del barco en la segunda pesca milagrosa. Pedro se lanzó antes y se fue hacia donde su Señor, porque Dios llamó la atención. Mientras ellos descendían y estaban llegando donde el Señor, Él ya tenía preparado pan y unos peces para servirles, y les sirvió. Y en ese contexto le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Y cuando ustedes leen esto en griego, habla de un amor ágape y un amor fileo. Un amor fileo es imperfecto y es te quiero, y un amor ágape es te amo incondicionalmente. O sea, el amor incondicional y un te amo es el del Señor, y un amor fileo es el de nosotros, un amor imperfecto. Pero aún así, en ese amor imperfecto, el Señor restauró a Pedro, y fruto de ese amor es que Él le restauró para algo más importante. ¿Listo? Él hizo un milagro, restauró el corazón de Pedro para cumplir un propósito importante. ¿Y cuál es ese propósito? El cuarto punto: para que le sirvas. Entonces vamos 3. Llamó su atención para que le siga, para restaurarlo y para que le sirvas. Más allá de un milagro es para que le sirvas. Y en Juan 21:9 dice: al descender a tierra, vieron puestas brasas y un pez encima de ellas y pan.
Y y en Juan 21:12 dice, Jesús les dijo, venid y comed. O sea, el ejemplo más grande que nosotros tenemos, el referente de servicio es el Señor Jesús. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida por muchos. Entonces, si recuerdan que el Señor Jesús se subió a la barca de Pedro y le dijo, apártela un poquito, y empezó a predicar. Entonces, el Señor Jesús le está dando ejemplo en cómo servir. En el idioma de Pedro le dijo, yo te haré pescador de hombres. Es decir, él estaba en la barca predicándoles, arrepentidos porque el reino se ha acercado, arrepentidos. El Señor Jesús, a manera de ejemplo, le estaba enseñando a Pedro a pescar. Entonces, más allá de un milagro, es que Dios tiene todo el poder para hacer un milagro en tu vida. Pero más allá de ese milagro, es que Él quiere llamar tu atención para que le sigas. Él quiere restaurarte, pero también es importante que tú le sirvas. ¿Listo? Entonces, recuerda que en la Biblia encontramos muchos milagros sorprendentes y todos cubren una necesidad, pero más allá de esa necesidad que Dios quiere cubrir milagrosamente, es que tú y yo sirvamos para un propósito mayor. Antes de encontrar a Cristo, en lo personal, estaba enfocado en la parte económica, en la parte material, en comprar casa, tener carro, terminar una carrera. Eso ya no es el fin de mi vida. El fin de mi vida es Cristo, es mi Señor, es servirle. Más sin embargo, Él de manera milagrosa me ha dado carro, me ha dado casa, me ha dado muchas cosas que no es lo más importante para mi vida. El milagro se encarga a Dios y Él lo da en el momento más importante, en el momento exacto. Amén. Entonces ponte en pie, por favor, oremos. Sé que Dios puede hacer un milagro en lo que tú le pidas. La oración del justo puede mucho. Todo lo que pidiésemos en oración creyendo lo recibiremos, pero Él responde en el momento exacto. Pero más allá del milagro, que tu corazón no sea el mismo milagro, sino servirle a Él, cumplir sus propósitos, conocerle a Él, ser perdonado, ser salvo, ser adoptado, y todo eso lo conseguimos únicamente en Cristo. ¿Listo? Entonces, cierra los ojos. Papá Dios, gracias porque tú has hecho un milagro en mi vida, en mi corazón. Tú te has revelado a mi vida. Tú me has dado a entender que tú eres el único camino. Tú eres la única verdad, el único medio para llegar al cielo, para ser perdonado, para entrar a la presencia tuya, Señor. Gracias porque tú, Señor, has puesto propósito en mi vida, en mi corazón, Señor. Todas las cosas me ayudan a bien, Señor, porque tú, Señor, estás ahí detrás de todo, Señor. Tú eres el que orquesta todo, Señor. Todas las cosas buenas y malas me ayudan a bien porque tú estás conmigo, Señor. Gracias, Dios, porque en ti puedo ver milagros grandes. Todos son milagros grandes porque la intervención tuya en mi vida, Señor, es un milagro, Señor. El entenderte a ti, Señor, el poder leer tu palabra, Señor, el poder venir a la iglesia, alzar las manos y agradecerte, Señor, es un milagro, Señor. Gracias porque tú, Señor, milagrosamente nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable, Señor, y ahora podemos decir Abba Padre, ahora podemos decir Papá, por el milagro de la salvación, Señor. Gracias por todo lo que tú permites, gracias por cómo tú obras, gracias por tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.